derecha, izquierda y progresismo en primera persona. No me jacto de muchas cosas, pero sí de haber vivido y creído en primera persona los lineamientos ideológicos más importantes. Puedo comprender perfectamente de qué hablan sus simpatizantes, porque también lo fui en algún momento de mi vida. Vengo de familia de trabajadores, hice la primaria en dictadura, no se hablaba de política en mi casa ni en la escuela. En 1983, con la llegada de la democracia, comencé el secundario en el colegio más elitista de Córdoba. Por lo menos lo era hasta ese entonces, el Colegio Nacional de Montserrat, que a su vez es público y gratuito porque depende de la universidad. De otra forma no me hubiera sido posible acceder. Tuve contacto directo con las familias más acomodadas de la ciudad, siendo yo de una barriada humilde. Siempre tuve una inclinación social, soñaba con mejorar el mundo. Entonces, siendo adolescente, me encontré con esos profesores liberales, con discursos tan bonitos que nos hablaban de privatizaciones y eficiencia para crear empleo, que nos hablaban maravillas del mercado y pestes de Perón, que nos prevenían acerca de los zurdos que te envuelven tanto con sus discursos que parecen tener razón, pero que había que ser fuertes y resistir a sus embates intelectualoides. Entre tanto llegaba la hiperinflación y la crisis del 89. Un profe de matemática nos decía que las multitudes siempre se equivocan porque habían llevado al poder primero a Perón y después a Raúl Alfonsín. Terminé la secundaria convencido de que el camino para un futuro mejor eran los postulados liberales, ajuste, privatizaciones, libertad de mercado, equilibrio fiscal, etc. Mi primer voto fue para Angelos de la UCR presidente y los diputados liberales de la UCD. Entonces me tocó el servicio militar obligatorio. Aprendí muchas cosas y sufrí en primera persona la manipulación ideológica. Horas y horas recibiendo lecturas y descripciones de los enemigos externos, Inglaterra, Chile y Brasil, y de los enemigos internos y cómo actuar si nos atacaban. Escuché cientos de veces: el soldado no piensa, ejecuta, lo cual está muy bien para la batalla. Si hay un ataque y se ordena cuerpo a tierra, el soldado no puede detenerse a pensar porque sería demasiado tarde. Lo que no puede hacerse es trasladar esa lógica a la vida cotidiana de todo un país. Mientras hacía el servicio pude cursar algunas materias de ciencia de la información en la Universidad Nacional de Córdoba. Por supuesto comencé a ser mal mirado por los militares, pero yo seguía siendo de derecha. Cuando salí del servicio conseguí un trabajo como empleado de comercio. Seguí con la carrera de comunicación social. En la Nacional se da una completa formación académica y teórica. Tomé contacto con los pensadores de izquierda, algo que desconocía por completo, a no ser por las recomendaciones previas de no caer en el engaño. Con el tiempo me hice de izquierda en la teoría, pero la práctica era un poco más compleja, por dos motivos que puedo ilustrar perfectamente. Primero, cuando llegó la elección yo tenía muy en claro que debía votar a la izquierda, pero en la mesa había 3 boletas diferentes que decían ser la izquierda. ¿Cuál era la verdadera? ¿Cuál representaba mis teorías? Tomé una al azar. Cuando fui a profundizar en concreto sobre las diferencias, me encontré con varias agrupaciones que sostenían cada una su Biblia plagada de dogmas herméticos y que le imposibilitaban, por cuestiones no tan profundas, acordar con las demás. Repetían: yo no marcho con personas que... y largaban alguna nimiedad que las había llevado a distanciarse, siendo que en el fondo compartían ideales similares. Eran casi sectas, lo cual no me agradaba en absoluto. Por otro lado, se decían representantes de los trabajadores, pero yo era un trabajador, siempre lo fui, y jamás escuché a uno de mis compañeros ansiar una revolución o planear armarse para asesinar a sus patrones o emprender cualquier tipo de acción violenta creyendo que con eso mejoraría la situación. Lo que mis compañeros y yo queríamos eran cosas más cercanas y accesibles. Buen trato en el trabajo, que se respeten los horarios, que se liquiden bien las horas extras, vacaciones, aguinaldos y un sueldo actualizado. No encontrábamos mejor vía para lograrlo que la lucha sindical, no la armada. Queríamos, en definitiva, tercera posición, queríamos peronismo. Cuando fui a plantear esto me encontré con una curiosa teoría por parte de los representantes de la izquierda. Perón era el culpable de que no se hubiera producido aún la revolución en nuestro país. Palabras más, palabras menos, la idea era que Perón había tratado demasiado bien a los obreros, por lo que ellos, nosotros, no pudieron comprender que estaban siendo explotados y entonces no se rebelaron. Por primera vez escuché la frase, o comprendí su dimensión: cuanto peor, mejor. ¿Quiere decir que sería mejor dejar a los obreros desamparados a su suerte? ¿Que los poderosos puedan quitarle hasta la última gota de energía?
que puedan estrujarnos hasta que no les quede otra fuerza ni salud para seguir siendo útiles a la empresa y luego dejarlos en la calle para que se mueran lo más rápido posible. Por esos tiempos Menem ya se había quitado los disfraces y mostraba su vocación neoliberal. Proponía arancelar la universidad. Toda la comunidad educativa se plantó para evitarlo. Fueron mis primeras marchas. Todos coincidíamos en esa lucha. En los trabajos ya se notaba la crisis. La desocupación era altísima. Todos teníamos terror de perder el laburo porque como estaba la cosa, perderlo era igual a pasar hambre. Los empleadores lo sabían y se abusaban. Horas de más que no se pagaban, tareas que no se correspondían, ir a la noche a hacer balances, sin marcar obviamente. Los laburantes la pasábamos muy mal. ¿Significaba que estaba bien? Cuanto peor mejor, eso era lo mejor. Eso redundaría en la liberación final de las mayorías. ¿Cuánto faltaba para la revolución que nos rescatara de la miseria? Definitivamente mi realidad no era compatible con esas ideas. Cerca del 2000 estaba terminando la carrera. Con unos amigos comenzamos a hacer trabajos en las villas, apoyo escolar y alfabetización. Tomamos contacto directo con una realidad durísima que nos superaba ampliamente. En esa sobredosis de realidad las teorías se caían a pedazos. El ajuste de la derecha nos estaba matando de hambre y la revolución de la izquierda era una fantasía irrealizable. Se veía venir lo que se vino, lo anticipamos palabra por palabra. Basado en la conjunción de las teorías que conocí y la realidad vivida en carne propia, pude escribir mi tesis doctoral para la facultad sobre comportamiento de grupos y clases sociales, y por otro lado editar por mi cuenta un libro de poesía llamado Transformación Inevitable, argumentos poéticos contra todo lo impuesto, en el que cuestionaba muchas de las ideas que expresaba el menemismo y que de la Rúa no supo o no quiso cambiar. Sabíamos lo que había que hacer, lo teorizábamos. Era tercera posición, era tomar lo mejor de cada bando y aplicarlo para el bienestar de las mayorías, sin que eso significara coartar las libertades individuales. Era integración latinoamericana, soberanía política, independencia económica y justicia social. Era peronismo. Pero peronista era Menem, que nos había traído hasta acá. Parecía que no había salida. La decepción nos ganaba a veces, la crisis se veía venir y se vino con todo. Los bancos no permitían que la gente sacara su propio dinero. Eso fue meterle la mano en el bolsillo de la gente. Eso sí, se robaron todos. Llegó el diciembre de 2001 y el famoso que se vayan todos. Los pobres eran cada vez más pobres y los que ayudábamos cada vez menos. Los jóvenes que podían se iban del país. Renunció de la Rúa y Argentina contó 5 presidentes en 11 días, terminando con Duhalde en la Casa Rosada. Algunas cuestiones se calmaron un poco, pero era una calma muy tensa. Era necesario un cambio real. Necesitábamos creer en algo para no desaparecer como nación. Nos juntábamos a charlar sobre el futuro de la patria, sobre las necesidades de la gente. Coincidíamos bastante en el diagnóstico y en las posibles soluciones, pero veíamos muy lejana la posibilidad de que pudiera realizarse. Un poco más tarde llegaría desde el sur un desconocido para nosotros, un pingüino que pondría en palabras nuestras ideas y en práctica nuestros deseos. Llegaría alguien capaz de encarnar esa transformación inevitable que ya no podía esperar más. Uno que retomó la memoria histórica de los trabajadores argentinos y puso en marcha políticas económicas que ponían a las personas en primer lugar. He vivido en carne propia los resultados de las teorías equivocadas. He visto el sufrimiento y el dolor muy de cerca. Por eso me lastima mucho que me llamen fanático. No me ofende, me duele. Sé, porque lo he vivido, cómo terminan las políticas de ajuste. Sé, porque lo he vivido, que los ideales impracticables no brindan soluciones al dolor de las personas. Sé, porque lo he estudiado y lo compruebo diariamente, cómo los poderosos manipulan las voluntades de la gente, incitándolas al odio, exacerbando sus pasiones más primitivas y arraigadas, quitándoles las esperanzas y la fe en los demás. No soy fanático, soy alguien que hará lo que esté dentro de sus posibilidades para evitar que mucha gente sufra mucho solo porque unos pocos así lo han decidido. Soy uno más en esta batalla cultural y pedagógica en contra de los impulsores del desánimo. No hay un solo camino. Hay un camino para que unos pocos especuladores dominen la tierra sometiendo a las mayorías, y hay otro camino en el que las mayorías toman el control de su propio destino en pos del bienestar de la humanidad en su conjunto. Eso está dentro de mi libro, Escritos militantes, militontos y no tanto, y es mi historia personal, así vivida.